luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados televidentes, la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos en un nuevo sábado, gracias a nuestro Dios, en el programa de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a la luz de la verdad. Exactamente. Esperamos que este sea una edad importante para ustedes. Para nosotros siempre es importante llegar y poder hablar de esta palabra. Como siempre, les recordamos que tenemos una página web, ¿no? Es www.idnt.cl. Ahí ya estamos subiendo algunos programas nuevos y esperamos que a ustedes les interese estar con nosotros. Tenemos nuestra sala de reuniones en San Rosendo, en Aníbal Pinto, esquina Carrera. Esquina de las Carreras. No, todavía no me la aprendo, pero sé llegarle. Entonces, están todos invitados a las primeras reuniones en la mañana a las 11:30. Y de ahí en adelante estamos prácticamente todo el día. El otro servicio religioso corresponde a las 16 horas y el final corresponde a las 18 horas. Pero estamos toda la tarde, como les decía, para poder recibir a la persona que llegue, que quiera conversar con nosotros. Tal vez estamos cometiendo el error en algunos términos de la Biblia, no creemos, pero estamos dispuestos a aceptarlo. Si lo hemos hecho, eso es nuestra iglesia en esencia, ¿no? Dejándolos todos invitados, quiero presentarles ahora a nuestro hermano, que ya ustedes lo conocen, por cierto, pero él quiere saludarlo. Siempre bendiga, ¿verdad? Le damos la gracia a Dios principalmente porque estamos en esta hora, porque nos permite llegar a sus hogares y principalmente porque escuchan este programa. Eso es de gran aliento para nosotros y esperamos que este programa sea de buen provecho para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Estimados televidentes, estamos en este mes de agosto. Indudablemente que tenemos muchos deseos de que sea un buen mes. En la historia no es un buen mes, definitivamente. A pesar de que el mes de agosto está lleno de santos como todo el calendario, ¿no? Este calendario que tenemos, que es un calendario instituido por la Iglesia Católica, con un tremendo santoral. Y hay cosas dentro del santoral que no se cuadran con la palabra de Dios, tal vez. Vamos a tener la oportunidad ahora de corroborarlo cuando oigamos el mensaje de nuestro hermano Ariel, que lo dejo con ustedes. Señor los bendiga. Bien, queridos televidentes, como decía nuestro pastor, es un día de muchos santorales y principalmente me quiero referir a uno. Y antes de entrar en este detalle, cada uno de nosotros conoce que, por ejemplo, una de las definiciones de lo que significa ley es un conjunto de normas que rigen nuestra vida. Eso es como una definición tácita de lo que puede significar esta palabra. En 1915, alrededor de enero, se estableció una ley que estimaba, la ley número 2977 de nuestro país, que estimaba algunos feriados que nos rigen durante los años calendarios que tenemos, como el 1 de enero, el Viernes Santo,
el 18 de septiembre, y principalmente de este día que les quiero conversar hoy, que es el 15, en unos días más, el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, que se le llama Virgen María a los cielos. ¿Por qué me quiero referir a este tema? Porque es cierto que hay mucha controversia, principalmente en la iglesia protestante. Dice, y bien lo dice, que María tuvo más hijos y que la Virgen no era virgen con el nacimiento, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella fue una humana como todos nosotros. Pero también un poco se genera esta controversia porque ellos también entienden y razonan que la Virgen María no ascendió al cielo, es cierto, pero ellos asumen también la situación de que hay más personas en el cielo reunidos con Dios. Entonces se genera siempre esta controversia acerca de estos puntos principalmente. Quiero que podamos aclarar hoy con algunas definiciones que la misma Iglesia Católica en este caso ha estimado que son necesarias de saber. Si nosotros nos guiamos, este es un dogma que la Iglesia Católica impuso a todos sus fieles, y es increíble cuando uno va desarrollando estos principios, porque, por ejemplo, el significado de dogma es algo cierto y que no se puede poner en duda. Entonces la Iglesia Católica dice que algo cierto que no se puede poner en duda para todos los fieles. Incluso, es más, en ese momento, en los años 50, cuando esto ya se colocó como dogma, dijo que ningún miembro de la Iglesia podía cuestionar esto, si no era expulsado o si no iba a quedar sin la gracia de Dios. Es importante razonar estas cosas porque si fuera un principio bíblico, ¿por qué se tenía que llegar a esos conceptos? Yo quiero dedicarme a poder leer un poco las palabras de Pío XII cuando instauró este dogma en el año 1950. Quiero permitirle leer porque lo extraje principalmente para no cometer ningún error en lo que dice. Él dice, y cito: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplió con el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es increíble que ellos, ya pasado, si lo meditamos a través de este calendario, de este tiempo que llevamos en el día de hoy, que hayan pasado un poco menos de 1950 años hasta esa fecha y todavía no se haya podido definir hasta ese momento que supuestamente la Virgen había ascendido al cielo. Entonces son estas cosas que uno principalmente, y quiero yo poder permitirme poder conversar, porque realmente que una mujer, que principalmente la Madre de Dios, haya ascendido al cielo, bíblicamente no tiene respaldo. Porque si usted se pone a razonar acerca de la verdad de Dios, no va a encontrar absolutamente ningún pasaje en la Escritura que diga que María ascendió al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica cuando, para justificar esto, lo hace a través de la tradición? No, la tradición dice que esto fue así. En este caso y en muchos casos, principalmente para justificar una acción que principalmente en la Escritura no aparece. Entonces, viéndolo siempre con el Espíritu y con la palabra de Dios como testigo fiel de lo que nosotros siempre hemos mencionado, quiero que podamos abrir la Escritura para poder ir desarrollando este tema. ¿Por qué? Porque este principio uno lo ve reflejado. Por ejemplo, si usted ve y lee a través de la historia, se va a dar cuenta que había un culto babilónico y había una reina que se llamaba Astaré, y esta era una mujer con un niño en los brazos, y hay hartas cosas que la misma historia presenta a través de los antecedentes y principalmente de las fechas.
Porque la Iglesia Católica ha tenido un hecho de que para poder congregar más personas, ha podido traspasar fiestas paganas a fechas religiosas para poder, en el fondo, y aunque duro suene, poder tener más fieles en su tiempo. Entonces estas fiestas fueron permaneciendo en el tiempo y se le fueron colocando nombres para poder, en el fondo, justificar lo que es injustificable. Porque la palabra de Dios, como lo decía al comienzo, está presente todo lo que uno debe saber. Entonces, por eso la palabra de Dios dice: escudriñad la Escritura porque os encontraréis la vida eterna. Ese tiene que ser nuestro primordial ejercicio en cada uno de nosotros. Escudriñar la Escritura para que encontremos la vida eterna. Ahí es donde nosotros debemos encontrar todos los principios bíblicos. Ahí es donde nuestro Dios nos deja principalmente establecido todos los principios que la Iglesia debe seguir. Y por algo lo dice. Y por algo también menciona que a través del mismo bautismo íbamos a recibir el don del Espíritu Santo para que pudiéramos entender este concepto. O sea, la Iglesia tiene, los principios de Dios tienen una estructura. Entonces, estas estructuras se han visto vulneradas a través del paso del tiempo porque han pensado, dice, pensarán cambiar los tiempos y la misma ley. Entonces, son todos estos principios bíblicos y básicos para cada estudiador de la Biblia que tenemos que tener y para así también ir razonando acerca de la propia palabra de Dios. Quiero referirme a un principio bíblico que tiene relación con este tema de la Asunción de María, que está en Juan capítulo 3, que quiero que podamos verlo también en casa junto con ustedes. Juan capítulo 3, del versículo 11 en adelante. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie, y este es el versículo que quiero que podamos meditar cada uno de nosotros, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Entonces, ¿quién estaba hablando? Nuestro propio Señor Jesucristo. Él era imposible que contradijera una palabra o esta doctrina que estaba desde el principio de la humanidad. Era imposible que Él, siendo el Hijo de Dios, pudiera contradecir estas cosas. Entonces, cuando entendemos nosotros y volvemos a decir, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos, es ahí donde nosotros tenemos que meditar. Es ahí donde tenemos que poner nuestro asiento. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor usted me puede decir, pero ¿cómo el preso? Aquella persona que murió con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice, desde hoy estarás en el reino conmigo. También hay que entender una situación lingüística de ese momento. En las traducciones bíblicas no existían los puntos ni las comas. Entonces, la Biblia no se puede contradecir, queridos hermanos y queridos televidentes. Es imposible que se contradizca porque es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que razonar principalmente de cómo fueron sucediendo las cosas. A lo mejor, usted se le está viniendo a la cabeza la situación de Elías. Y yo quiero sentar un poco en este principio, porque es importante que podamos ver cómo fueron sucediendo las cosas. Porque de esa manera vamos a poder entender de que la verdad de Dios es absoluta y la verdad de Dios, queridos televidentes, no se contradice. Porque, como lo decíamos en el pasaje de Juan, del libro de Juan, si nuestro propio Señor Jesucristo dijo que nadie había descendido del cielo, sino el que había descendido del cielo, incluso él mismo dijo a preparar morada. Voy a preparar morada. ¿Para qué? Para que en su tiempo pudiera, queridos televidentes y queridos hermanos, pudiera estar preparado todo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así también para que la humanidad pudiera comprender. Entonces, cuando cada uno de nosotros razona y entiende estas cosas, es incuestionable entender verdaderamente lo que
Dios quiere para cada uno de nosotros, Dios quiere para cada uno de nuestras vidas, porque así Él desarrolló toda la humanidad. Y quiero que ya entremos en este concepto, para que podamos ir desarrollando la idea principal. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Y quiero, por favor, que podamos ir leyendo lo que nos plantea. Acá está, la encontré, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo y en un torbellino. Entonces, este versículo, tanto no para la Iglesia Católica, sino para la Iglesia Protestante, aseguran y ratifican de que Elías en ese momento fue transportado al cielo y está con Dios en ese momento. Nosotros tenemos que, en el fondo, situarlo en el contexto y también las cosas como se fueron desarrollando. ¿Por qué se los menciono? Porque si nosotros vamos a leer un poco en el libro de Crónicas, ya habían pasado alrededor de 8 años. Y fíjense en una carta que aparece en este capítulo, en 2 de Crónicas, capítulo 21, del versículo 12 en adelante. Yo creo que podamos entrar en esta meditación para que ustedes puedan ir razonando junto conmigo estos versículos. Y llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, de tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salga. Entonces dice: Jehová despertó contra Joram, y la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Entonces, si nos damos cuenta que al comienzo de lo que le acabo de leer dice: y llegó carta del profeta Elías. Y si usted empieza y escudriña, por una razón de tiempo no lo vamos a hacer, pero esta invitación se la dejo para usted en casa, van a darse cuenta que esta carta pasa alrededor de 8 años después de que supuestamente Elías fue transportado al cielo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice principalmente que la palabra de Dios no se contradice. Por eso es importante, querido hermano, cuando en Romanos capítulo 12 nos aclara muy perfectamente y nos dice que tenemos que renovar el espíritu de vuestro entendimiento. Ese es el mensaje que tenemos que tener. Es el mensaje que nos alienta para poder, en el fondo, renovar este espíritu de nuestra mente y poder, en el fondo, razonar esto. ¿Por qué? Porque así como en el libro de Juan habíamos leído, nos damos cuenta que a través del libro de Crónicas y a través del libro de Reyes, Dios nos menciona principalmente que este no era el camino, que esto, lo que la Iglesia Católica plantea como dogma, esta verdad para ellos absoluta, verdaderamente no tenía sustento bíblico. Entonces, por eso, cuando mencionaba al principio de esta conversación, el de que nosotros principalmente tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente, es que nosotros podamos alcanzar la profundización de la verdad de Dios, podamos alcanzar, querido hermano, lo que Dios quiere para nuestra vida, y principalmente entender la doctrina de Dios. Porque si nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver reflejado en que Él nada hizo sin primero nombrar al Padre. Nada hizo absolutamente. Cuando sanó, cuando hizo milagros, cuando resucitó a Lázaro, en ningún momento Él hizo las cosas
porque Él las quiso hacer, sino que Él en el fondo invocaba siempre a su Padre. Así ocurrió con los leprosos cuando les dijo que vayan al templo, les dijo, y puedan, ustedes vayan y entreguen este presente al templo, porque así lo dictaminaba la ley de Dios. Entonces, cuando uno entiende paso a paso la Escritura y uno va entendiendo absolutamente todo, se va dando cuenta que estos dogmas que están impuestos es como los milagros que la Iglesia Católica menciona. Un ejemplo, las apariciones de la Virgen de Fátima. Cuando una profecía ha sido revelada después que pase. En ningún momento una profecía puede ser así. Si uno analiza, un ejemplo, la profecía del libro, por ejemplo, del libro de Isaías, cuando nombraba el nacimiento de nuestro Jesucristo, eso fue antes de que pasara. Todas las profecías tienen ese sentido, de que las profecías tienen que mencionarse antes de que los eventos sucedan. Y eso ustedes lo debemos razonar juntos. Eso debe estar relacionado a través de la historia. Entonces los hechos históricos van hablando, y más las cosas como se van desarrollando en el futuro. Entonces, tanto eso como este tipo de dogmas son verdaderamente imposiciones de alguien que quiso hacer un cambio alguna vez y tornar esta verdad de Dios que era absoluta para la humanidad. Y eso, principalmente, queridos televidentes, va a tener esa consecuencia. Va a tener una consecuencia que verdaderamente la Iglesia la va a sufrir en su momento, la Iglesia Católica la va a sufrir en su momento. Pero, ¿usted cree que ascendió verdaderamente la Virgen, o la Virgen María, como le llaman ellos, al cielo? ¿Por qué se le da este culto de adoración? ¿Por qué cuando se va, un ejemplo, a la Virgen de los Vázquez, las personas se arrastran, sangran sus rodillas? Se da cuenta que ellos incluso han impuesto, en principio más drástico aún, que lo han impuesto intercesora entre Dios y los hombres, sabiendo que la palabra de Dios dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, y lo han puesto como intercesora de Dios para que ella supuestamente ayude a poder sanar a los enfermos. Entonces, esto no es algo que a nosotros principalmente, o a usted en este caso, lo debe llenar de orgullo, sino que es importantísimo que nosotros escudriñemos la Escritura y veamos realmente las cosas como sucedieron. Porque si nosotros entendemos estos principios, vamos a razonar que Dios hizo a través del principio de la humanidad una estructura de trabajo, una estructura, un plan, que empezó en el libro de Génesis y va a terminar en el libro de Apocalipsis. Y todo eso está presente. No hay ningún misterio en la Biblia. El único misterio que está presente hoy es saber cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie sabe el día ni la hora. Pero principalmente no hay ningún misterio en la Escritura, que lo llamemos misterio, que no sea revelado a través de su misma doctrina. Entonces es importante, queridos televidentes, que nosotros busquemos a Dios verdaderamente a través de la oración, a través de la conversación, queridos televidentes, y no veamos en la tele esto que verdaderamente es doloroso, que gente que vaya ahí, que vaya a buscar una sanidad que verdaderamente Dios, aunque suene duro, Dios nos la da. Porque la palabra de Dios así nos dice, el que tiene oído para oír, que oiga. En este momento, queridos televidentes, la Escritura a nosotros nos enseña y nos estructura dentro de una estructura que no es nuestra, es de Dios. El libro de Apocalipsis, algunos días atrás conversaba con nuestro pastor, el libro de Apocalipsis representa lo que la Escritura menciona a través de un principio que aparece al final del libro. El que quitare o el que sacare algo de este libro, dice que iba a ser una maldición para él. Pero nosotros podemos, sin lugar a duda, poner ese principio bíblico para toda la Biblia. Es cierto, en ese momento decía a través del libro de Apocalipsis, pero la Escritura en sí, queridos televidentes, nos menciona esto, que si uno altera o interpreta algo que no es así, porque la Biblia no se interpreta, la Biblia se comprende. Eso nosotros tenemos que entenderlo tácitamente. La Biblia se comprende, hay que comprender los hechos históricos y hay que comprender las circunstancias en que pasaron las cosas. Por eso es importante que podamos razonar toda esta doctrina de acuerdo a lo que nuestro propio Señor Jesús nos enseñó y este ejemplo verdaderamente que nos dio para la humanidad.
¿Qué más quisiera decirles, queridos televidentes, sino que pudiéramos confiar verdaderamente en Dios? Buscar primeramente, escudriñar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque ahí encontraremos todo, queridos hermanos, queridos televidentes, queridos amados en Cristo Jesús. Lo único que me queda para poder concluir es que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él primero dice que vino a la oveja perdida de la casa de Israel. Después Israel no entendió esta verdad. Y después dice que esta verdad fue quitada, dice, y da a gente que haga frutos de ella. Principalmente, tengamos ese temor a Dios, queridos hermanos. No se conforme usted con que la verdad que le digan en su iglesia, búsquela. Pregúntele a su pastor, pregúntele al sacerdote, ¿por qué esto es así? ¿Por qué el dogma significa esto? Significa que es algo cierto que no puede ser puesto en duda. ¿Por qué se definió dogma en el año 1950, sabiendo que la escritura está de mucho antes? ¿Por qué se definió en ese momento? Pregúnteselo a los sacerdotes. Usted, en el fondo, atrévase a cuestionar eso. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, querido televidente, sea la primordial, sea la profeta mayor que tengamos, porque eso es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es nuestra profeta mayor. Y nuestro Señor Jesucristo es el intermediario, dice, entre Dios y los hombres. Abogado tenemos, dice, para el Padre a Jesucristo justo. Pero para que eso se cumpla, tiene que haber un cierto requisito para que este abogado funcione delante de la humanidad, delante del pueblo de Dios. Entonces, primordialmente, queridos hermanos, esta carta, como le mencioné antes, fueron mencionadas 8 años después. Entonces, Elías principalmente fue sacado de ahí para llevarlo a otro lugar. ¿Pero para qué? Para que continuara con este ministerio que Dios le había entregado. Por eso es importante, queridos hermanos, que podamos meditar profundamente la Escritura y podamos ver este principio del libro de Juan, cuando nuestro propio Señor Jesucristo decía que nadie había ascendido al cielo, sino el que había descendido del cielo. Que el Dios de paz les bendiga, que puedan tener, que este mensaje haya sido agradable para ustedes. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
es difícil la función de los predicadores. De repente tenemos que tomar cosas que sabemos que le van a doler a las personas, ¿no? La Iglesia no dice que María fue cualquier persona, eso todos tenemos que entender, es respetable. Yo creo que en el Día de la Madre, María fue la mejor madre del mundo y todos debiéramos hablar de ella, ¿no? Porque dice, la palabra de Dios es clara, ¿no es cierto? Dice, había una virgen en Jerusalén, era una esposa, era una persona especial. Claro. Ella era una persona especial. Y eso significaba que ella cuidaba su moral, que ella cuidaba su vida espiritual, que ella no se había dedicado solamente a hacer la comida, ella pensaba en Dios y vivía por Dios, y era una hija de Dios perfecta. Pero de ahí a que le pongamos estas otras cosas, ¿no es cierto? Está claro en la Biblia, por muchas fallas, por muchos términos. Yo no sé, ¿pudo María haber subido al cielo? Bueno, de acuerdo a los principios bíblicos, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia, como lo decíamos al comienzo, lo que me tocó hablar a mí, la Biblia no se contradice. Y si ella hubiese ascendido al cielo, hubiese tenido que ser un ser espiritual, porque dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero principalmente tendría que haberse convertido en un ser espiritual, y ese ser espiritual haber ascendido delante de Dios. Pero también, como leíamos en el libro de Juan, el capítulo 3, nuestro propio Señor Jesucristo deja sentado todas estas cosas, porque Él dice que nadie ha ascendido al cielo, sino verdaderamente el que ha descendido del cielo. Entonces son estas cosas, pastor, que las personas, las instituciones, principalmente la Iglesia Católica, veneran con mucho respeto. Entonces, pero no ve el trasfondo de esta situación. Ve que la Virgen ha hecho milagros y que desde que ellos fueron católicos siempre María ha respondido a su oración. Entonces, pero prácticamente es imposible que María haya descendido del cielo, siendo que este principio fundamental de que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Bueno, la verdad de las cosas es de que esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es nuestro país, ¿no? En el tiempo de la conquista de estos territorios, ¿no es cierto?, llegó la religión católica a nosotros. Y aquí se nos enseñaron esas cosas. Imagínate que nosotros de repente vemos en la calle, a la orilla de un camino, tal vez, una grutita. Una gruta. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa realmente? Significa que alguien murió ahí, o cercano ahí, claro, pero no que esa persona esté ahí, justamente, ¿no es cierto? Y la gente va ahí y hace devoción, ora, qué sé yo, lo tiene bien adornadito. Esas cosas le enseñaron a la gente, y eso pasó de generación en generación. Y yo diría que pasó de generación, no en generación, de degeneración. Y imagínate que hoy día tenemos un gran nivel cultural como país, y todavía se sigue conservando estas cosas. Pero ahora, ¿qué pasa si una persona se convierte en espíritu, por ejemplo? ¿Qué pasa con la carne? Bueno, la carne es polvo, si en el fondo desaparece el tema físico, ya no hay carne ni sangre. O sea, la carne y la sangre no heredan el reino. Yo tengo un texto aquí que lo encontré. Dice aquí, este libro de Job está hablando de Dios. Y dice lo siguiente: por tanto, varones de Ceso, oídme. Lejos esté Dios de la impiedad, y la omnipotente de la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y Él hará hallar conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso el orden en todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre tornaría al polvo. Y acá en Génesis capítulo 3, ¿cierto?, dice lo siguiente. Dice, a ver, aquí había un verso importante. Dice, espinos y cardo te producirá
la tierra y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo serás. Exactamente, entonces la Biblia es clara con lo que pasa con el devenir humano. Ahora, cuando las escrituras terminan en el Apocalipsis, ¿no es cierto? En el capítulo 4 empieza el apóstol Juan, le empiezan a mostrarle al apóstol Juan cómo es la cosa allá arriba, ¿no es cierto? Y dice que él ve el trono de Dios, ve la figura del Padre, ve la figura del Hijo, no ve el Espíritu Santo, ni ve a la Virgen María, que tenía que estar ahí, ¿no? Claro que sí. Entonces, esas son las cosas que la gente debe comprender. María fue una persona importantísima para Dios, de modo que le dio la posibilidad de tener a su hijo. Pero de ahí a que sea un ser de adoración, no lo dice la palabra de Dios. Y como no lo dice la palabra de Dios, no vale para nosotros como una intercesora, ¿no? No sé si tú te acuerdas del pasaje y la razón por la cual María se le atribuyó el asunto de ser ella la persona intercesora. Ahí empieza la historia de los milagros. No recuerdo pasar que Claro. La situación fue que fue invitado a un casamiento. Sí, que lo que pasa es, claro, justamente que fueron invitados a un matrimonio y justo en ese momento se acaba el vino, entonces María va y intercede, entre comillas, intercede delante de su hijo y le dice que si él podía hacer algo, sobre todo por esta situación del vino. Y él dice que no era el tiempo aún de poder él estar ahí, entonces, pero él puede transformar esta agua en vino, entonces en la intercesión que llama, que ya María, o sea, es el justificativo que tienen para decir que María intercede delante de Dios por ese principio. Yo no recuerdo en qué parte está la cita bíblica precisamente, claro, pero esa principalmente la historia parte por ese concepto. Claro. Bueno, esa es una situación importante, ¿no? Algunos textos católicos nos dicen de que ese hecho fue el que marcó, digamos, para que nosotros nos diéramos cuenta de que María era la intercesora de los seres humanos. Ahora, yo me acuerdo del texto cuando dice, María le habla a Jesús y le dice, oye, se acabó el vino, hijo. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Le dice él. Él no era el dueño de la fiesta ni una cosa, ¿qué tenía él? Y ahí le dice, tráeme una vasija ahí con agua. Y ahí pasa el milagro, ¿no es cierto? Que hizo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y que hacen muchos viñateros hoy día, que convierten el agua en vino. Doctor, ¿sabe qué? Yo quería agregar una de las cosas que he podido por lo menos vivir, porque lo he visto en carne propia esta situación, que esta fidelidad que le tiene el católico, que en realidad yo no lo culpo, o sea, no lo culpo principalmente del 100%, si lo llevamos a un porcentaje, no lo culpo verdaderamente a él por querer seguir la enseñanza de la iglesia, pero ver lo que decíamos, por ejemplo, en lo asque de poder ver piernas ensangrentadas, que se arrastren las personas, por creer que María intercede por ellos en los milagros, y entonces son cosas que la escritura no lo dicen, entonces, pero yo sé que hemos conversado estos temas programas atrás, entonces yo sé que el gran porcentaje de la responsabilidad obviamente son los líderes, pero también hay una responsabilidad en lo personal de que uno escudriñe la escritura para ver y darse cuenta de todas estas cosas, pues, sí. Bueno, pero es que, ¿y cómo explica usted que vieron milagros? Bueno, ahí uno... Claro, porque una persona va allá, pues, sí, porque pasó algo. Claro, justamente, porque pasó algo, entonces, bueno, la escritura lo menciona, o sea, así como en el principio, en el Génesis, Satanás tuvo el poder para poder desordenar la tierra, porque así lo menciona, entonces él va a poder tener el poder para poder sanar un cáncer, y aunque duro sea, tiene poder también para poder hacer un milagro delante de la persona, porque cuesta entender que el principio bíblico dice que
el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, o sea, ahí está Dios. Entonces, si obviamente la Iglesia Católica no está los mandamientos de Dios y no está el testimonio de Jesucristo, ¿cómo puede adorar entonces Dios en la Iglesia? Ahí también entra otro punto, que es el tema de la misericordia de Dios. Uno no sabe también la aflicción de esa persona o de ese enfermo que está presente ahí, y con la congoja, y muchas veces a lo mejor Dios puede intervenir, pero el principio bíblico dice otra cosa. Me gustó más esa explicación, fíjate. Yo creo que si uno le dice a una persona, mi hijo sanó de cáncer, no, eso lo hizo solo una, te agarran a palo, hombre. Yo creo que en algunas circunstancias, en muchas circunstancias, porque no puedo negar, nosotros no negamos que Satanás hace milagros, porque la Biblia lo dice, que él es capaz de hacer llover fuego del cielo para engañar a los escogidos. Claro, sí. Pero en esa gente humilde, que no tiene, muchas veces no tiene ni siquiera mucha cultura, ¿entendiste? Se entregan esperanzados a un suceso de su vida que clamaron, ¿no es cierto? Y Dios lo mira con misericordia y hace la sanidad, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esté intercediendo María, o Pedro, Juan, o Apóstol, o mi abuelo que murió el año pasado. No, es Dios que tiene misericordia. Bien, estimados televidentes, ha sido un programa interesante, un tema interesante, que ya le digo que nos resulta difícil a nosotros hablar de ello, porque no queremos ofender ni a una institución, ni queremos ofender a las personas que creen en estas cosas, ¿no? Pero la verdad hay que decirlas, ¿no? A nadie le hace mal, la verdad a veces es dura, pero no nos hace mal. Entonces esa es nuestra intención, ¿no? Y el Señor te les bendiga por la paciencia que han tenido de escuchar nuestro programa, y les invito a considerar siempre esta dirección, un lugar humilde, ¿cierto? Cercano a usted, en San Rosendo, carrera, esquina Aníbal Pinto. Ahí estamos, tenemos la reunión en la mañana a las 11:30, en la tarde a las 16 horas, y después a las 18 horas estamos hablando de la palabra de Dios, pero estamos todo el día ahí para que usted vaya a conversar con nosotros, si no quiere ir a la iglesia, o vaya a decirnos por qué están enseñando mentiras, porque cuando se están enseñando mentiras hay que atacar la mentira, estimados hermanos. La iglesia tiene que tener la verdad para que el mundo pueda conocer la paz, ¿no? Y nuestra dirección de nuestra página web, ¿no? www.idnp.cl, la palabra de la iglesia, es la página de la iglesia donde estamos subiendo temas que son importantes para usted. Y Dios les bendiga. Los esperamos como siempre a esta misma hora, cada día sábado, en nuestro programa A la Luz de la Verdad. El Dios les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.